Hola, buenos días, muchas gracias. Sí, hoy en esta primera presentación vamos a ver un poco, vamos a contar sobre la situación actual de la construcción en madera en Chile. Vamos a ver cuáles son los mayores desafíos y oportunidades para potenciar el uso de este material. Esta será un poco una introducción a la temática para entender por qué es importante potenciar la construcción en madera, los diversos beneficios que tiene, tanto ambientales, económicos y sociales. Además de ser una oportunidad para impulsar el manejo sustentable de los bosques y la industrialización. Y en este sentido, el CLT es una oportunidad de industrialización de soluciones constructivas en madera que permite además obtener productos de alto desempeño y así potenciar el aporte de la madera, que además de fijar carbono en los elementos de construcción y producir biomateriales, permite reemplazar otros materiales que generan más emisiones durante su ciclo de vida y aporta de esta forma entonces a la construcción sustentable y a la eficiencia energética. Así que vamos a partir con la presentación conversando un poco sobre el rol de las ciudades. Para entender un poco el potencial de la madera como material de construcción, es importante entender el rol de las ciudades y todo su sistema, incluyendo sus construcciones. Tenemos que aproximadamente el 3% de la superficie terrestre corresponde a ciudades, y a pesar que parece un porcentaje muy pequeño, estos son fuertes modeladores de cambios ambientales. Como ejemplo, algunas cifras para mostrar lo rápido que se van produciendo estos cambios. El 2018, el 55% de la población era urbana, y se prevé que al 2050 el 70% de la población será urbana. Junto con esto, al 2050 se va a duplicar la producción alimenticia, la demanda de energía va a aumentar en un 80% y la demanda de agua en un 55%. Esto implica grandes desafíos en la forma como construimos nuestras ciudades y cómo utilizamos nuestros recursos. Este crecimiento de las ciudades se suma a un crecimiento del sector de la construcción a nivel mundial, pero especialmente en países en vías de desarrollo. Y esta tendencia ha generado un incremento en el consumo de energía y en las emisiones de CO2 a nivel mundial, y junto con esto otros impactos ambientales como contaminación de agua, generación de residuos, emisiones de distinto tipo y reducción de la flora y fauna, entre otros impactos. Entonces, entre los principales gases de efecto invernadero y el que más preocupa, todos conocemos el dióxido de carbono, que es el que mayor incidencia tiene en el cambio climático, y esto genera múltiples riesgos ambientales que muy bien conocemos en Chile, pero que se presentan en todo el mundo. Por ejemplo, inundaciones, tanto costeras como urbanas, olas de calor, sequías, por lo que para que el mundo pueda alcanzar las metas climáticas propuestas, se deben desplegar todos los medios posibles para reducir las emisiones de carbono. Y la actual industria de la construcción, el sector industrial y el sector residencial, representa el 39% de las emisiones de CO2 a la atmósfera, genera el 30% de los residuos sólidos y contamina el 20% del agua. Por lo tanto, es muy importante el rol que este sector tiene que desempeñar y el papel que tiene que jugar en reducir la amenaza del cambio climático. Chile, por su parte, también tiene compromisos respecto al cambio climático, dentro de ellos reducir un 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero respecto al año 2007, y en este escenario se requiere un desarrollo tecnológico constante, tanto en los materiales de construcción como en los procesos constructivos, de manera de que los impactos que generan nuestras construcciones y nuestras ciudades se puedan reducir al máximo. Eh, en este ámbito de crecimiento de las ciudades, los países de Latinoamérica presentan además altos niveles de déficit habitacional. En este gráfico podemos ver cómo han evolucionado las cifras de déficit habitacional desde el año 1990 al 2014, y aunque la tendencia general es a una reducción en el déficit, países como Bolivia, Perú, Venezuela y varios países de Centroamérica poseen al menos un 30% de viviendas en zonas urbanas que están construidas en asentamientos informales o precarios, que tienen materiales irrecuperables, etc. Y esto amenaza el bienestar de las personas y la protección de sus habitantes en relación al confort térmico, a fenómenos climáticos, etc. Si vemos un poco cuál es el rol de la vivienda, entonces en todo esto que estamos conversando, se pone en evidencia la necesidad de seguir desarrollando nuestras ciudades de manera sustentable, a la vez que abordar este déficit habitacional y los problemas de calidad de la vivienda. En este sentido,
El uso de la madera en la construcción ofrece diversas ventajas, tanto desde el punto, como decíamos al principio, desde el punto de vista ambiental, como desde el punto de vista constructivo y económico. Se trata de un recurso natural renovable y además que su producción y utilización en vivienda y otras construcciones de muy bajo impacto ambiental en comparación con materiales como el acero y como el cemento, y permite además el desarrollo de obras en menor plazo, como les comentaba al principio, en los materiales de construcción en madera, que ha retenido el carbono que los bosques han capturado y almacenado durante su crecimiento. Y a esto se suman otras ventajas como la eficiencia térmica, el confort y bienestar que transmiten los ambientes construidos en madera, su comportamiento antisísmico y varias ventajas que todos conocemos. En cuanto a la eficiencia térmica, los sistemas constructivos en madera tienen el potencial para el desarrollo de soluciones eficientes que cumplen con los distintos requerimientos técnicos e incluso con los más altos estándares de eficiencia energética. Como vamos a ver en los proyectos que van a presentar más adelante, estos sistemas permiten, por un lado, la flexibilidad de diseñar envolventes de alto desempeño, pero además permiten el diseño de sistemas prefabricados con procesos constructivos más eficientes, menores impactos ambientales, costos y tiempos asociados. Por lo tanto, ahí hay un tremendo potencial de avanzar en la sustentabilidad implementando y usando este tipo de materiales. A nivel de políticas públicas, además, hay varios ministerios trabajando en promover la construcción en madera. Por un lado está la Agenda de Desarrollo del MIMBU, que incorpora varios ejes estratégicos al respecto y que incluyen, en primer lugar, fortalecer y actualizar el marco normativo. Esto considera las modificaciones a las normativas, generación e intervención de normas para disminuir las brechas detectadas. También se considera mejorar el control de calidad de productos que se comercializan, y este es un aspecto clave, el rotulado de la madera, para su uso en construcción, de manera de entregar información adecuada a los profesionales y a los usuarios, y así facilitar la construcción en madera con productos de calidad y mejorar el estándar de la edificación de madera en general. Por otra parte, se considera ampliar y diversificar las soluciones constructivas para desarrollar nuevas soluciones acreditadas por los listados oficiales del MIMBU y diversificar además alternativas de diseño a través, por ejemplo, de la generación de manuales. También se plantea la capacitación a trabajadores y difusión a usuarios, esto para mejorar competencias de profesionales en general, personas que están trabajando en el ámbito del desarrollo de soluciones en madera, demostrar las cualidades de la madera en ámbitos de sustentabilidad y eficiencia, y también difundir, una cosa que es importante, difundir los cuidados que se deben tener para garantizar la durabilidad de este material. Y por último, dentro de estos ejes estratégicos se consideran los proyectos detonantes, que corresponden a proyectos piloto, que son demostrativos y que generan un aprendizaje y abren el camino a nuevas iniciativas que sigan esta misma ruta. Por otra parte, tenemos el trabajo que desarrolla el Ministerio de Energía, que en su hoja de ruta presenta las acciones necesarias para llegar a la carbono neutralidad al año 2050. Tenemos algo que, como habíamos comentado antes, el rol de los bosques, que es fundamental en la captura de carbono y que corresponde a la mitad del aporte al cumplimiento de las metas de carbono neutralidad. Y por otra parte tenemos el aporte de la madera, que además de fijar carbono en los elementos de construcción, producir biomaterial y bioenergía, permite reemplazar a otros materiales que generan más emisiones durante su ciclo de vida. Y permite, como les decía antes, también desarrollar elementos constructivos de alto desempeño, tiene la flexibilidad para poder implementar sistemas constructivos también de alta tecnología. En cuanto a la política forestal, la política forestal 2015-2035 tiene como meta al 2035 duplicar la proporción de madera en la construcción de viviendas, en la industria y en la infraestructura pública. Si asumimos de manera conservadora un crecimiento anual del 3% en el número de viviendas nuevas respecto del año 2018, alcanzaríamos más de 230.000 viviendas al año 2035. Y para llegar a la meta propuesta, un 30% de ellas, es decir, más de 70.000, deberían considerar la madera como material predominante en su estructura de muro. Este es un ejercicio que nos permite visualizar la magnitud del número de viviendas a construir al año 2035 para alcanzar las metas propuestas. Y para alcanzar estas metas se han identificado varios ejes estratégicos.
para que en el fondo en los que se requiere avanzar y en los que se requiere focalizar el trabajo. Por un lado, si vemos está la disponibilidad del recurso, si vemos las superficies de bosque en el territorio nacional, podemos identificar que la industria de la madera nacional se sustenta en las plantaciones, que son un recurso renovable, local y abundante, y que representa el 3% de la superficie del territorio. Además, el 56% de las plantaciones corresponde a la especie Pino radiata. Por otra parte, dada la superficie de bosque nativo que tenemos en nuestro país, especialmente en la macrozona sur, hay una importante superficie de bosque con potenciales madereros y una oportunidad de que estos bosques nativos sean incorporados al manejo forestal sustentable y de obtener así productos de alto valor. En el país hay más de 14 millones de hectáreas de bosque nativo, de las cuales 4 millones tienen el potencial de ser manejadas y lo que corresponde a 6 veces más bosque nativo que plantaciones. Por lo tanto, también ahí hay una oportunidad de avanzar en generar productos en base a maderas nativas, en usos no estructurales, etc. Por otra parte, la industrialización de los procesos y especialmente de las pequeñas empresas es importante para permitir diversificar la oferta de productos, implementar nuevas tecnologías y sistemas constructivos, como es el caso del CLT que vamos a ver en detalle más adelante. Y finalmente el mercado que apunta a promover la construcción en madera, entendiendo que hoy tenemos solo un 18% de construcciones menores a 3 pisos con estructura de madera y queremos llegar al 2035, como les comentaba, un 30%, además de fomentar el uso de la madera en elementos no estructurales, que hay un gran potencial para innovar también con los productos en base a madera nativa. También impulsar la construcción a media altura entre 5 a 8 pisos, de lo cual ya hay algunos pilotos en Chile que se han desarrollado a modo de obras icónicas que permiten demostrar las cualidades de la madera para construcciones en altura. Por otra parte, está el tema de las certificaciones. Hay una oportunidad aquí para la construcción en madera en las certificaciones de sustentabilidad y eficiencia energética. Estas corresponden a mecanismos voluntarios, hay sistemas nacionales e internacionales que permiten medir el rendimiento de un proyecto en términos de sustentabilidad. Estos sistemas han aumentado mucho su uso en los últimos años, tanto en el sector público como en el sector privado. Y abordan varios aspectos de sustentabilidad, por ejemplo, los residuos que se generan tanto en el proceso de construcción como de operación del edificio, la utilización eficiente de los recursos como agua, energía, materias primas, la utilización de materiales y productos de construcción que reduzcan al mínimo su impacto potencial en el medio ambiente durante todo su ciclo de vida, y también lograr ambientes interiores saludables y confortables, tanto para los usuarios como para los trabajadores involucrados en las construcciones de estos proyectos. Todos estos constituyen una oportunidad para visibilizar las características y potenciar los aspectos de sustentabilidad de la construcción en madera, y se pueden identificar distintos requerimientos en los que la madera puede aportar, dependiendo obviamente del sistema de certificación, pero algunos ejemplos en los que la madera puede aportar son el desempeño energético, el desempeño acústico, la reducción en el impacto del ciclo de vida de la construcción, la declaración de energía incorporada en los productos, el uso de materiales locales, el uso de materiales con contenido reciclado y el uso de materiales renovables. Y este tema entonces, todo esto que hemos estado hablando del potencial de la madera como material de construcción sustentable, es un tema que hemos estado trabajando desde el Instituto Forestal de manera de lograr soluciones sustentables, soluciones constructivas sustentables, pero no solo por el buen desempeño energético, sino también por el bajo impacto ambiental en el proceso de producción de los materiales. Y les voy a presentar de forma muy resumida una iniciativa para el desarrollo de materiales aislantes en base a residuos forestales y agrícolas, que está actualmente en proceso de desarrollo y que tiene 5 fases. Se está desarrollando en conjunto con la empresa Folimag y con el Instituto de Investigación de la Madera de Fraunhofer en Alemania. Y en una primera etapa se evaluaron las propiedades que deben tener los materiales aislantes para cumplir con los requerimientos nacionales y también internacionales en cuanto a transmitancia térmica, a desempeño acústico y a resistencia al fuego. En cuanto a normas nacionales, se proyecta que cumpla con los requerimientos de los planes de descontaminación atmosférica más exigentes y con la resistencia al fuego que permita su utilización en construcciones de hasta 4 pisos para uso residencial, para oficina y para hoteles, de manera de ampliar las posibilidades de uso de este material.
Esta fue una primera fase donde se analizaron las características técnicas que debe cumplir el material. Y en una segunda fase se estudió la disponibilidad de las materias primas para las regiones. Este trabajo se concentró en las regiones de la Araucanía y de los ríos. Las regiones estudiadas tienen un gran potencial de disponibilidad de materia prima debido a la superficie de cultivos agrícolas y forestales. Esto aseguraría suministro para el desarrollo de estos materiales aislantes para el mercado local y eventualmente para también el mercado internacional. Además permite el transporte a bajo costo con menor impacto ambiental. Y se identificaron principales residuos como la paja de avena, la paja de trigo, también residuos de la industria forestal de productos derivados de la madera. Ahí hay oportunidad en el uso de residuos de las plantaciones de pino radiata y de eucaliptus. Además, se vio una oportunidad en los residuos que generan las propiedades de pequeños y medianos propietarios que tendrían, por ejemplo, la posibilidad de valorizar estos residuos. Y luego se identificaron, en una siguiente fase, se identificaron las propiedades de las materias primas disponibles y la factibilidad técnica de ser utilizadas para fabricar dos tipos de aislante. Por un lado, un aislante resistente a la presión y un tablero aislante resistente a la presión y un sustrato flexible pero compacto. En este momento nos encontramos desarrollando los prototipos, como les contaba, en conjunto con Fraunhofer, para luego hacer las pruebas correspondientes y poder medir el desempeño térmico, el desempeño acústico y la resistencia al fuego de estos prototipos. Y en una siguiente etapa, que sería la última etapa de esta iniciativa, estos aislantes serán incorporados en una construcción piloto que estará desarrollada completamente en base a productos de madera, y dada la naturaleza y la característica de los materiales aislantes desarrollados en este proyecto, creemos que tienen un potencial importante para el mercado de la construcción en Chile, considerando que en los últimos años ha crecido mucho todo el mercado de las certificaciones de sustentabilidad en la construcción y además la creciente valoración de los atributos de sustentabilidad por parte de los consumidores. Por lo tanto, hay iniciativas concretas en las que podemos ir avanzando en poder generar estos materiales más sustentables y que tengan un buen desempeño energético. Y por último quiero cerrar con esta imagen que muestra las relaciones que se dan entre los bosques y las ciudades, y quiero ejemplificarlo con esta imagen que muestra la ciudad de Valdivia y las distintas relaciones que se producen entre los ecosistemas que la rodean, las funciones y servicios ecosistémicos que prestan los bosques y el impacto además que tienen las ciudades sobre esto. Los bosques proveen agua, energía, materiales de construcción para las ciudades, pero además el crecimiento no planificado de las ciudades impacta en el uso del suelo y en la degradación y en la deforestación que se produce de los bosques. Y entender estas interacciones es importante para tomar mejores decisiones y acciones que ayuden a minimizar las presiones sobre estos ecosistemas y así preservar la provisión de todos estos servicios ecosistémicos y muchos más que brindan los bosques para el bienestar de las personas y poder lograr un equilibrio entre un uso sustentable de los materiales y del entorno natural. Muchas gracias.